Bueno, entonces vamos a dar inicio a la tertulia del día de hoy. La temática es una segunda parte del tema sobre lógica y matemática, donde vamos a integrar entonces más elementos a partir de lo que ya veníamos desarrollando en las dos tertulias anteriores con respecto al tema de la lógica. En este caso, pues entonces ya vamos a ir integrando como ¿cómo se llama? Estos tipos de razonamiento de la lógica, donde pues vamos a ir tomando uno por uno e ir viendo como elementos o criterios sobre los cuales podemos o hacer una reflexión o tomar en cuenta su aplicación o también ver cómo en su misma aplicación en algunas ocasiones lo que hace ver es las limitaciones que también llegan a tener cada uno de estos casos. Entonces empecemos con el primero, si te parece, o no sé. Cuando dices de el primero, pues hagamos para los que estén viendo el video, vale la pena decir que estamos haciendo un desarrollo en varias secciones sobre el campo de la lógica como un componente dentro de lo que son las teorías científicas y dentro de lo que son las configuraciones de estructura que se hacen en los análisis de filosofía de la ciencia. En ese sentido, pues hemos avanzado una parte que corresponde a revisar los componentes de la lógica a partir de los aportes del atomismo lógico, trabajado básicamente por Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein. Y a partir de esa idea del atomismo lógico, pues mirar las formas de notación dentro de la lógica matemática y por consiguiente su influencia dentro de la lógica simbólica y la lógica sentencial o lógica filosófica. Dentro de ello hemos continuado ya para esta sesión empezar a mirar cómo con esa notación, con esos vínculos entre proposiciones atómicas y proposiciones moleculares, como se podrán ver en el video inmediatamente anterior, se pueden configurar formas de razonamiento a partir de unas reglas o unas leyes de inferencia, que son típicas por el momento de la deducción y que hace parte del componente de lógica matemática, que también se aplica para lógica simbólica y lógica sentencial. En este caso, pues serían dos formas de razonamiento, el modus ponens y el modus tollens, Tollens. Es básicamente, pues, es como el panorama. Entonces, pues, a partir de eso podemos hacer nuestros comentarios al respecto. Yo no sé inicialmente qué se te ocurre, pues, señalar a raíz de a estas formas de razonamiento. Bueno, específicamente si tomamos el modus toledo, entonces sería, miremos la estructura sobre ese. ¿De cuál? Del modus toledo, es el primero. No, pero el primero es el modus ponens. Listo, entonces hablemos de la estructura del modus ponens. Sí, correcto. Pues, inicialmente yo te comentaría, pues, el modus ponens es como una primera regla de inferencia y demostración en lógica matemática. Sí. Y es una regla de inferencia aplicada en el ejemplo precedente y que tiene un nombre latino, modus ponendo ponens. Y en ese, pues, uno se puede considerar algunos ejemplos de esta regla en la deducción de conclusiones a partir de unas premisas. Cuando hablamos de premisas estamos hablando de enunciados o afirmaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos el siguiente ejemplo. Si él está en el partido de fútbol, entonces él está en el estadio. Esa es la premisa 1. Tenemos una premisa 2 que sería él está en el partido de fútbol. Por lo tanto, la conclusión, ¿cuál será? Sería la segunda parte de la premisa 1. Él
está en el estadio. Si nos damos cuenta, la premisa 1 es una premisa o un enunciado de tipo molecular. ¿Por qué? Porque tiene un conector lógico. ¿Y cuál es el conector lógico que encontramos ahí? Sí, entonces. Entonces, aquí, para estos casos, del modus ponendo es una relación necesaria entre dos enunciados que permiten obtener una conclusión, tal como se ha acabado de explicar. No sé, esto puede generar, por ejemplo, algún tipo de pregunta o comentario que podamos hacer. Pues aquí lo que se requiere es que, en el sentido de la concordancia entre la premisa 1 y la premisa 2, o lo que queramos llamar como consecuente también, para que el tema es cuando ese consecuente no necesariamente da una respuesta para todos los casos que se apliquen. Por ejemplo, como lo que estamos teniendo aquí, que decimos el ejemplo de quien está en el estadio. Pero si uno dice un ejemplo para todos los casos que suceda, como dicen el consecuente, es donde viene el inconveniente. No se pueden establecer, son generalizaciones. Claro, pero tú estás apuntando ahí a un problema de semántica en el razonamiento. Pero la estructura básica del razonamiento no es una estructura semántica, es una estructura lógica, en donde hay una premisa, hay otra premisa, esas dos premisas se articulan a través de un conector, que en este caso es sí entonces, que es un conector de causalidad. De acuerdo con eso, no importa el contenido que haya en el primero y en el segundo, si es general o si es particular, porque todavía no estamos hablando de cuantificadores. ¿Te acuerdas de los cuantificadores existenciales y los universales? Sí, esa parte todavía no. Entonces, estamos hablando simplemente del razonamiento del modus ponens, solamente del modus ponens que tiene esa estructura. Podemos examinar, por ejemplo, otro ejemplo con el uso del modus ponendo ponens. Premisa 1. Si no hace frío, entonces el lago no se helará. Esa es la premisa 1, que es una premisa o enunciado molecular. Vamos a la premisa 2. Encontramos que es un enunciado atómico, ¿cierto? Entonces, en ese caso, vemos que no hace frío. Lo vinculamos con la premisa 1 y entonces podemos concluir al relacionar las dos premisas que el lago no se helará, que es otra premisa también de tipo molecular. Y aquí creo que me estoy equivocando en la segunda premisa. La segunda premisa también es molecular, porque es un no. Y recordemos que el conector no, así sea un enunciado atómico, si se coloca el conector no, se vuelve molecular. Sí, sí. Entonces aquí todas son moleculares. Y entonces estamos viendo, es una relación antecedente-consecuente, otros dirían de causalidad entre estos. Eso pues lo que indica es de todas maneras una relación de coherencia lógica para que tenga sentido la vinculación entre... Sí, y podríamos, yo creo que valdría la pena aquí, Astrid, precisar a qué es lo que llamamos coherencia. A que precisamente entre el antecedente y el consecuente estén enmarcados como, digámoslo así, en el mismo conjunto del significado. Es que, a ver, bien, la pones complicada ahí. Mira que la expresión co quiere decir al mismo tiempo. Co, herencia. La herencia se refiere a que provienen del mismo origen. Entonces, coherencia es algo que viene del mismo origen. Pero recuerda que en lógica simbólica, en lógica matemática,
los contenidos de significado no tienen sentido tomar en cuenta. Eso tiene en cuenta ya cuando se aplica la lógica a los enunciados, sea filosóficos o sean científicos. Ahí sí entra y ahí está la relación entre contenido y estructura lógica. Aquí estamos examinando por el momento solamente la estructura lógica. Y la estructura lógica dice, si un P, entonces Q, y resulta que Q está, es, por lo tanto, P es. ¿Sí? Sí. En este caso, si volvemos aquí al, si P, entonces Q, y resulta que P está, por lo tanto, Q. Y ese es el sentido. Observa que no, el interés no está tanto dado en el contenido de significado de los enunciados, sino en la estructura lógica de conexión, que es una relación de antecedente consecuente en los enunciados, no tanto en el significado. Pero yo te entiendo perfectamente, Astrid, porque yo recuerdo cuando estaba estudiando por primera vez lógica en la secundaria, para mí era todo un problema porque yo me iba a los contenidos de verdad de los significados de los enunciados y no tenía en cuenta la estructura de la reglamentación lógica. Ese es un problema que muchos hemos tenido a lo largo del tiempo. Entonces, aquí de sus, ¿cómo se llaman? Sus conectores y o entonces los conectores lógicos, Astrid. Para que cuando ya después veamos, me imagino que iremos a abordar lo de las reglas que hay en el juego de esos conectores con cada una de las premisas. Pues, es que de hecho aquí ya lo estamos viendo, sino que esta es muy sencilla. Si P, entonces Q, y P, por lo tanto Q. En eso se resume el modus, en el modus ponens. Uno podría decir, si se da un enunciado donde hay un antecedente que implica a un consecuente y resulta que en una segunda premisa tenemos el antecedente, por lo tanto, la conclusión será que el consecuente implicado de la primera premisa es la conclusión del razonamiento. No sé si es clara mi explicación. Pero podemos, digamos, hacerlo un poco más digerible. Igual es perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente, Astrid. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Para explicar eso, porque sí, yo creo que en ese sentido vale la pena hacerlo, ¿no? Bienvenido, Armando. Hola, ¿cómo van? Aquí entonces estamos aquí viendo. Entonces tenemos, por ejemplo, P significa la premisa. P, el que está en el partido de fútbol. Q, que está en el estadio, ¿cierto? Entonces decimos aquí en el caso en el partido de fútbol y Q en el estadio, la premisa P. Si P, entonces Q. Y resulta que P se da como segundo enunciado, por lo tanto la consecuencia como conclusión es Q. ¿Por qué? Porque en la primera premisa ya está incluida la relación antecedente-consecuente entre P y Q. Esa es la estructura lógica a la que me refería, Astrid, porque ya está implícitamente vinculado desde el punto de vista de consecuencia Q con respecto a P. Y esa es la naturaleza del el modus ponendo ponens. Como dice el texto, uno puede demostrar Q a partir de P, teniendo en cuenta que P implica a Q. Y al afirmarse la existencia de P, por lo tanto, la conclusión será que Q está ahí porque hay una relación de antecedente consecuente en la primera premisa. A eso me refería. Yo no sé si queda más claro. Sí, exacto.
y en ese caso pues es porque al contener la una en la otra pues le da es una relación o sea, de validez, de que tiene sentido el uno con el otro. Sí, por ejemplo, miremos el de la premisa si no hace frío. Si no hace frío, la vamos a denominar no P. Y aquí lo estoy señalando, no P. Entonces, el lago no se helará. El lago no se helará. Tenemos no Q. ¿De acuerdo? Resulta que en la siguiente afirmación, en el siguiente enunciado o premisa, tenemos que justamente no P. Es decir, no hace frío. Por lo tanto, la conclusión de este razonamiento es que necesariamente no Q. ¿Por qué? Porque el lago no se helará. Pero siempre, insisto, no hay que tener en cuenta en estos casos el contenido semántico, sino la estructura lógica de relación. Porque así como aquí podemos meter esto, podemos meter cualquier tipo otro de enunciado que tenga una relación antecedente consecuente. Otra cosa es ya la contrastación empírica de los enunciados, pero eso no es trabajo de la lógica, ese es trabajo de la ciencia a través de la labor experimental. Entonces, eso con respecto a cómo plantear un modus ponendo ponens en forma afirmativa y un ponens ponendo ponens en forma negativa. No sé si hay otras preguntas que puedan surgir a raíz de esto. Pues esto es como viendo la aplicación. Por ejemplo, para los casos de la lógica matemática, de cómo con ese simbolismo para construir también algoritmos, de cómo en esa aplicación, pues especulo, pero es casi seguro, para todos los algoritmos que se construyen en los dispositivos electrónicos para su funcionamiento. O sea, que esto de una u otra manera, aunque es una racionalización, sirve para la construcción posterior en otras áreas. Ya, bueno, pues a mí se me ocurre inicialmente lo siguiente con respecto a eso que estás diciendo. Es posible que algunos elementos que estén en las bases de las leyes más sencillas, de leyes de inferencia, posteriormente en sistemas de mayor complejidad, se aplique para lo que tú estás diciendo. No me parecería que así directamente se utilizara con la mera regla que estamos teniendo, sino esta regla en combinación con otras, seguramente para el cálculo lógico que, por ejemplo, en ciencias de la computación se pueda hacer para la construcción de circuitos lógicos en sistemas de diseño de hardware de equipos. Y seguramente esas puertas, lo que llaman las puertas lógicas que utilizan los ingenieros con el propósito de dejar pasar o no dejar pasar corrientes eléctricas en la medida en que sea un sí y un no en todo el proceso del software que interactúa con el hardware. Me imagino que ahí estarán estos elementos, pero no como reglas separadas, sino que esto se va complejizando y se va articulando una cosa con la otra. Y por supuesto, sí, en una argumentación lógica, seguramente sí van a aparecer varios de estos elementos, claro. No sé si en este asunto quiera aportar Armando algo. Bueno, no, pues aquí recordando este tema de la lógica que es bastante interesante. Y pues sí, no, yo estaba pensando era como el tema de la construcción de las premisas. O sea, de pronto, cómo uno, digamos, está en un proceso de entender o de colocar en lógica matemática una conversación, ¿cierto? Entonces, pues en ese sentido, me parece que
que lo que uno debe hacer es más o menos tratar, o más o menos, sí, tratar de colocar la proposición dentro de los parámetros en que se construyen las premisas, o sea, en la conjunción, digamos, de asociación y, entonces teníamos como un ejercicio que habíamos hecho, a ver, que era como una construcción, como intentando hacer construcciones para someterlas a las reglas de la lógica matemática. Entonces, por ejemplo, hablamos por ahí de Zuleta, ¿no? Que entonces, ¿cómo era? Si Zuleta, si todo el que pasa por el sistema educativo es una persona que tiene habilidad para razonar por sí misma, entonces Zuleta no razona por sí mismo porque no pasó por el sistema educativo. Entonces es como el ejercicio de hacer de la lógica una práctica para la vida diaria, ¿no? Y decir, bueno, entonces vamos a colocarnos en diferentes ámbitos y la podemos construir como el y, como una conjunción, o como una disyunción, o como una implicación que se lee sí entonces, ¿no? Yo cambiaría, si todo el que pasa por el sistema educativo es una persona que tiene habilidad para razonar en A, y Zuleta no puede razonar por sí mismo, quiere decir que no, etcétera. No sé si me estoy explicando. Es como intentar hacer que esto sea práctico. Y si estoy bien en el sentido de que yo debo construir las frases de acuerdo a los parámetros que me brinda la lógica, o sea, con el y, con el sí entonces, o con el lo, o con la negación, en principio. Bien, en relación con esto que está diciendo Armando, para ser más rigurosos, tenemos que recordar lo siguiente. Hasta el momento de lo que hemos avanzado, lo hemos hecho en la perspectiva del atomismo lógico. En el atomismo lógico, si ustedes lo recuerdan, no existen enunciados universales. Existen enunciados existenciales sobre cosas o sobre hechos. Sobre cosas en la perspectiva que planteaba Bertrand Russell. Sobre hechos en la perspectiva que hablaba Wittgenstein. Entonces, todos estos son enunciados particulares por el momento. En el ejemplo que coloca Armando, que no es un ejemplo traído de los cabellos, tiene sentido, está ya más allá de la lógica matemática basada en el atomismo lógico. Ya está relacionada con la lógica matemática que incluye los cuantificadores, y eso todavía no lo hemos visto. Los cuantificadores universales y los cuantificadores existenciales. Por el momento, eso todavía no aplica dentro del ejercicio que tú dices, porque todos los enunciados que estamos examinando en este momento, si lo observan nuevamente en el texto, son enunciados de tipo existencial, aunque no están ahí definidos, es decir, sobre hechos particulares o sobre cosas particulares. Eso para tenerlo en cuenta. Pero vale la pena decir que sí, posteriormente uno puede hacer ese tipo de análisis y notación de tipo simbólico. Incluso se pueden hacer cálculos lógicos para mirar la consistencia de la secuencia de afirmaciones en la medida en que se grafiquen simbólicamente los enunciados con los conectores lógicos y con las letras que se utilizan para representar los enunciados. Eso es totalmente cierto. De hecho, hay una cosa que quiero decirles en la historia de la filosofía de la ciencia. Uno de los fracasos que tuvo el positivismo lógico al tratar de ser supremamente riguroso en el examen de teorías, basado en el estudio analítico de la estructura lógica de los enunciados, es que se encontraba que hacer un estudio minucioso de las teorías científicas a partir del cálculo lógico de enunciados particulares entró en una maraña que era totalmente indecidible y no era posible resolver, porque de hecho no existe dentro de las teorías solamente enunciados particulares sobre hechos o sobre cosas. Existen enunciados universales. Y esto obligó posteriormente a otros a construir los enunciados existenciales, todos los cuantificacionales, ¿sí? De enunciados universales y de enunciados existenciales.
Entonces, por eso el atomismo lógico dejó de tener sentido general universal, pero sigue siendo una excelente herramienta para uno entrenarse en el aprendizaje de la lógica matemática. Quería pues señalar eso. No sé si queda clara la explicación. O sea, el carácter de existencial lo que hace es que se convierta también es en un carácter de particular. No es que se convierta, es que se constituye en un carácter de particular. Sí, pero en el atomismo lógico, estos todos son existenciales, todos los que estamos hablando son existenciales, porque existe un tal lago que, si está haciendo un tiempo tal que es frío, el tal lago tal que, pues estará helado. Pero si bien los dos son netamente existenciales, no estamos hablando de que todos los lagos, si hace frío en todo el planeta, entonces todos los lagos se helarán. No estamos hablando de eso, que eso sería un enunciado universal, sino que todos son en ese momento de tipo existencial, es decir, de tipo particular. Y si uno, bueno, es algo que yo he estado solo reflexionando, no sé si venga el caso, si uno tomara, por ejemplo, como los aforismos de Wittgenstein, ¿encontraría uno una estructura así? O sea, no sé. No, es una estructura mucho más compleja. Yo diría, es que de hecho el atomismo lógico es, yo digo, como una especie de didáctica para el aprendizaje de la lógica matemática. Pero los desarrollos posteriores, observa tú por qué aparecieron las lógicas no clásicas, justamente por la complejidad del lenguaje y por la complejidad de la dinámica de hechos y de cosas que se representan en el lenguaje. Por eso las lógicas modales y las lógicas polivalentes. Por esa misma razón, Astrid. Perfecto. Entonces, tenemos o sea, que tenemos dos características, enunciados existenciales sobre hechos particulares, sería la frase, y lo otro serían enunciados universales. Sí, aunque eso todavía no lo estamos viendo. Fue algo que traje yo aquí, porque eso todavía no hace parte de lo que estamos analizando. Eso no hace parte, por ejemplo, del modus ponens que estamos examinando. Pero si ustedes observan en cada uno de los ejemplos de esta regla del modus ponendo ponens, permite pasar de dos premisas a una conclusión. Decir que la conclusión es consecuencia lógica de las premisas. Es decir, que siempre que las premisas son ciertas, la conclusión también es cierta. Y vuelvo a decir, aquí no nos importa el contenido de las premisas, es más la estructura lógica. Si se asume que una estructura lógica, la premisa 1 es cierta, que la premisa 2 es cierta porque la premisa 2 es parte de la primera, por lo tanto la conclusión es parte de la primera. Es una ley básica de veracidad dentro de la lógica, pero no importa en este momento el contenido. Ya después en otros tipos de análisis importará el contenido. Ese es un primer elemento. Entonces podemos decir que esa regla de diferencia dice que si se tienen dos proposiciones de la forma P, entonces Q, esto yo se lo había dicho a Astrid, y P, se puede deducir la conclusión Q, sabiendo que la primera premisa, P, entonces Q, es una premisa que es de tipo molecular, que une P, que es atómica, Q, que es atómica, enunciamos P, que es atómica, y concluimos Q, que es atómica. ¿Por qué razón? Por la relación entre P y Q. Es una forma muy sencilla, si se dan cuenta, es casi que una regla axiomática para las formas de pensamiento que tenemos los seres humanos. Podemos tener en cuenta que esta regla se aplica en la forma de proposiciones, es decir, que siempre se da una proposición condicional y que se da precisamente el antecedente de aquella condicional. Por eso es que aparece la expresión sí.
Si, donde se da el antecedente, pues se genera una condición en términos de consecuencia, que es el llamado consecuente, en este caso, pues la proposición Q. La misma regla se aplica tanto si el antecedente es una proposición atómica como si lo es también molecular, porque aquí la hemos visto simplemente como unas proposiciones atómicas, aunque la del lago, el lago helado si hace frío, si no hace frío, ya de por sí ya está molecular, por el no. Y bueno, en ese sentido, tanto el consecuente es una proposición molecular y, por supuesto, el consecuente lo es para el caso de la negación. En la primera, la del estadio de fútbol, las dos son atómicas y, por supuesto, la conclusión también es atómica, aunque la primera premisa sí es molecular. Estoy hablando de la segunda y la tercera, donde ya aparece P y aparece Q en el ejemplo de los enunciados sobre el estadio y el partido de fútbol. ¿Qué más podemos decir? No sé si esto genere algún tipo de pregunta. Como creo que la conclusión es que esto, el ponendo ponens, es cuando las dos premisas son verdaderas. Creo que es así. Y entonces siempre será así. Afirmando el antecedente. Siempre tiene que ser así. Tienen que ser verdaderas. Ahora, decimos sí, entonces Q. Entonces, podemos ver también que de pronto podemos encontrar ya enunciados mucho más complejos. Quiero compartirles unos más complejos para entender y para mostrar que justamente aquí la idea no es ver los enunciados, sino las estructuras lógicas. Para que vean ustedes nuevamente un modus ponendo ponens. Aquí lo tenemos, ¿ya salió? Sí, señor. Perfecto. Observen ustedes. Este enunciado que estoy aquí señalando es un enunciado más complejo porque introduce 1 y 2 conectores, pero este conector, estos conectores hacen parte de un solo enunciado que tiene una forma de implicación sobre este otro conjunto de enunciados, donde aquí hay un conector de inclusión y aquí está uno de negación. Para verlo más claramente, trasladémonos acá. Tenemos aquí este que es el antecedente y este que es el consecuente. Entonces decimos, si no P o R, entonces S y no Q. Resulta que para nuestro caso, no P o R, es decir, el primer enunciado, la primera parte de la primera enunciado, o sea, el antecedente. Por lo tanto, la conclusión tiene que ser el consecuente, teniendo en cuenta que en la primera premisa, la conclusión, el consecuente es S y no Q. S y no Q. Y de esa manera se van complejizando y aquí pudiera haber en esto una secuencia muchísimo más amplia de enunciados. Al interior de estos también se pueden hacer unos análisis para ver la consistencia que pueden tener estos. Y si se dan cuenta, a amplificarse y complejizarse en este enunciado de si P entonces Q, en este caso, pues el P estaría representado por esta totalidad y el Q por esta totalidad, si lo simplificamos. Y aquí lo tenemos y por lo tanto el resultado tendría que ser el de Q. Por supuesto, aquí está mucho más amplio en este ejemplo que estamos dando. Ahora imagínense,
desarrollos mucho más amplios, más complejos, ahí también opera el modus ponendo ponens. Entonces, creo que ustedes se van dando cuenta, en este caso, que el modus ponendo ponens, que empezamos con un ejemplito así chiquito, puede ser un asunto mucho más complejo, pero que no aparece simplemente el modus ponendo ponens, sino que viene combinado con otras reglas de inferencia cuando uno hace análisis y cálculo lógico de enunciados de un texto, un discurso, unas expresiones o unas relaciones matemáticas. Ahí es donde ya cabe lo que Astrid decía hace un rato, comentaba hace un rato. No sé si esto genere otros comentarios o preguntas. Bueno, que sí, Armando. Dale, no, que lo que sí se identifica es que estas son como los peldaños, las bases, que uno pudiera más bien conocerlas para que fuera, digamos, el paso a paso con el cual vamos entendiendo luego estructuras de argumentos o de lógica más amplio, y luego sigue de lo como lo vemos en una combinatoria con otras disciplinas u otros procesos para ver su aplicación, pero así como lo tenemos en este momento es como el inicio, las bases. Es correcto. Uno podría, por ejemplo, señalar en términos de síntesis que esta regla de inferencia es el método, entiéndase, el modus, que afirma, es decir, el ponens, el consecuente, afirmando el ponendo, es decir, el antecedente. En este caso, entonces, el ponendo es P, el ponens es el Q, y el método general es el modus. Por eso se llama modus ponens ponendo. Perdón, modus ponendo ponens. Sí. Creo que eso está suficientemente claro, ¿cierto? Pues para avanzar, sí, digamos que no, yo tengo la película, digamos que completa. ¿Ya? Estaba por preguntarte ese I y compañía, ¿se usa en lógica? Bueno, quiero explicar una serie de cosas. La notación lógica, creo que ya había mencionado algo en tertulias anteriores. La notación lógica fue todo un proceso a lo largo de más de 40 años en que se utilizaron diversos sistemas, y esto generaba alguna dificultad para el entendimiento entre los lógicos, los autores de lógica y los investigadores. Por ejemplo, había unas notaciones de Frege que estaban relacionadas con flechas. Yo no sé si recuerdas, Astrid, que vimos cuando tomamos el curso junto con Raúl Meléndez. Las notaciones de Gottlob Frege estaban muy vinculadas con flechas, con flechitas y símbolos y letras. Por supuesto, tenías una notación que era totalmente válida y tenía consistencia, pero era muy complicada. Entonces, con el paso del tiempo, lo que se fue depurando. Hay unas primeras propuestas, unas que hace, por ejemplo, Bertrand Russell, otras que hace Wittgenstein. Ustedes examinan el Tractatus y tiene una manera de notación que es un poco distinta a las que propuso Russell. Después, con los avances, encontramos unas notaciones cada vez más simplificadas y de mayor universalidad para que fueran utilizadas por todo el mundo, en todos los países, y que significaran la misma cosa. Y esto se hizo por acuerdos internacionales en los congresos de lógica. Para el caso que nos corresponde, el conector correspondiente a I aún se mantiene con una notación que es doble. Pues la inmensa mayoría utiliza esa especie de sombrerito, de chapó o de techito de casa. La inmensa mayoría utiliza la conjunción así, que es
es el enlace del I, pero otros utilizan el símbolo de compañía. Y tiene sentido, porque es compañía, algo que está en compañía de. No sé si con esto es suficiente explicación, Armando. Sí, no, es que pensé que era que había alguna variación o cambiaba el significado, porque yo conozco el techito de la casa como el hijo. Pero Es bueno, correcto. ya sé que Puede igual lo ser, tenés. sí, puede ser el I o el símbolo de compañía. Bueno. Algo que yo había encontrado o sea, como de esas explicaciones que hacen alrededor del modus ponens, es que la intención de estas reglas no es convertirlas en una ley de la lógica, sino más bien como un instrumento o un mecanismo para poder aplicar o desarrollar definiciones o construcción de pruebas deductivas, más no va a hacer con ello reglas al estilo de como lo hacen las leyes matemáticas, por ejemplo. Sí, es más, Claro, creo que eso que estás diciendo, Astrid, hace parte de esas discusiones que se han dado al interior de la lógica y de la matemática, porque otros sí las plantean como leyes de inferencia. Y dice, esto es una ley porque esto no varía, sea donde sea, se sigue aplicando de la misma manera. Otros dicen que solamente es una herramienta para el proceso deductivo. Y que no hay que colocarles ese tipo de denominación como leyes. Claro, esas diferencias, Astrid y Armando, no son gratuitas. Tienen que ver con las concepciones de fondo de la filosofía lógica o filosofía lógico-matemática que pueda haber. Porque esto que estamos viendo, ustedes ven que tiene que ver también con toda una estructura de pensamiento matemático. Y ahí es donde uno ve la relación entre lógica y matemática. Y creo ahora que pueden entender mejor por qué esto se llama lógica matemática. sí, sin embargo, o sea, lo que sí es que yo le veo es como el carácter de utilidad como un ejercicio de tipo metodológico, que a uno le puede ayudar a construir y a hacer toda una. Y con ello, pues no estaría en discusión si eso es universal o si vale para todos los casos o si es la única manera. Ah, sí, pero es que aquí cuando se habla de ley, se habla de ley en términos de la lógica. Y en este caso de las lógicas clásicas. Que nadie va a decir que el modus poniendo ponens funciona de otra manera. No, es de esa manera que funciona. Que se afirma el consecuente con la afirmación del antecedente. Y eso lo toman como ley. Ahora, otros no les importa analizar si eso es ley o no, sino el grado de utilidad, como tú lo estás planteando. Yo no veo que haya, digamos, como mayor conflicto en eso. Es como una diferencia de perspectiva. Seguramente un matemático y un lógico los van a ver como leyes. Un ingeniero no le interesa mayormente eso. Sí, es que también tiene que ver con el grado de acercamiento y de uso. Que yo lo veo como una, a ver, siempre es como el tema de la aplicación, ¿cierto? Entonces, la pregunta que me he hecho, y alguna vez cuando yo estuve haciendo esto de lógica, pues decía, bueno, ¿cómo hago para encerrar un lenguaje, digamos, cotidiano o de uso rutinario, en fin, y construyo estas proposiciones? Entonces, lo que sí me dio, o que sí me da, es que una determinada oración, yo puedo darle pues el y o el o el sí entonces o la negación. Y bueno, y además hay otras cosas por ahí, las implicaciones y todo eso. Entonces, de ese mismo modo, esa oración eh, analizada desde la óptica de la lógica, pues se escapa de que no existan interpretaciones, porque uno la va como encerrando. Esa, digo, una oración de 3 renglones, cosas así. La puedo encerrar allí y después de eso no hay forma de que pueda significar una cosa distinta a lo que lógica,
a lo que con la lógica se pretende significar. Claro, pueden existir, por ejemplo, los cambios, ¿cómo llamaría? Del entorno, del contexto, ¿no? Que el contexto dice, pero es que el contexto me va a cambiar el significado de esa frase, ¿no? Pero no es la frase en sí misma, sino el contexto, o sea, como unas leyes externas a la construcción de una premisa o de una oración. No sé si estoy... Pues vuelvo a insistir en algo que dije desde el principio, Astrid. Aquí no importa el contenido de los enunciados, aquí importa la estructura de relación de las premisas. Y aquí es una premisa P, una premisa Q, y entonces la premisa P puede tener cantidad de significados distintos y la premisa Q puede tener cantidad de significados distintos. Aquí lo que se examina es el vínculo entre P y Q y, por supuesto, la consecuencia. Por eso es que algunos dicen, esto es una ley, simplemente es una ley. Hay una ley de antecedente consecuente entre P y Q, y si se dice que P influye en Q, si aparece P, entonces Q, y resulta que P aparece, por lo tanto deberá aparecer Q. No importa el significado de lo que haya dentro de P o Q. Para cualquier caso, así será, y por eso algunos dicen que eso es una ley, y que es una ley de pensamiento o una ley en ciencia lógica. Ya el asunto de los significados es otro tipo de cosa que se podría tomar, por ejemplo, en la lógica filosófica, o sea, la lógica sentencial. En la lógica sentencial, entonces, sí, examinamos la estructura lógica, pero también examinamos los enunciados que están al interior, donde caben esas cosas que tú señalas, Armando, de las interpretaciones. Y que creo que hacia eso apuntaba también Astrid en su momento cuando me dijo lo que me dijo. A mí me suena porque pienso que estoy recordando un libro de Eco que dice, se llama Los límites de la interpretación. Entonces, en la medida en que yo le aplico una de estas reglas lógicas, pues estoy limitando la interpretación. Y obviamente pueden existir muchas, pero dentro de una charla, digamos, formal, pues estamos dentro de unos parámetros, dentro de unas reglas y vamos a hablar así. Me parece que es enriquecedor realmente. Claro, lo que yo veo que sirve el conocimiento de la lógica y de sus componentes es que permite que el académico, el intelectual, el ciudadano común pueda poner en orden su casa de las ideas. El orden de la casa de sus ideas, y eso se traduce también en el orden en la casa de sus acciones, por esas relaciones entre pensamiento, lenguaje, acción, mundo. Entonces, entre más ordenado tenga uno el techo, mucho mejor para las decisiones que toma y, por supuesto, las ejecuciones que realiza. En ese sentido, la lógica es fundamental y uno se da cuenta que la lógica tiene un carácter abstracto. Es una red de relaciones. Es como la matemática. Es una ciencia de relaciones. La lógica es también una ciencia de relaciones. Y por eso, pues, el logicismo siempre ha tratado de señalar que la matemática se fundamenta en la lógica. Los matemáticos dicen, no, señor, la matemática tiene su propia independencia. Eso es una discusión de nunca acabar porque está basado también en los problemas de la ontología de la matemática y la ontología de la lógica. Aunque yo sí tiendo a pensar que la matemática tiene una relación no de consecuencia, sino de concomitancia con la matemática. Lógica y matemática son como hermanas y se alimentan mutuamente. Y esa alimentación mutua pues permite ese crecimiento y fortalecimiento de ayuda y soporte que se pueda dar entre las dos. Hasta el momento estoy pensando eso. Bueno, no sé si sobre el Astrid, sobre el modus pones solo una cosita que creo que a uno le, pues no sé, a mí me parece interesante y es algo que encontré por ahí una explicación sobre Russell en este asunto, y es que decía, bueno, uno tomaría todo lo que son los símbolos, o sea, esas representaciones, pero la lógica no es solo eso, ni es exclusivamente eso, sino más bien el carácter de las implicaciones que hay allí en cada una de esas redes, de esas relaciones. Entonces, si estoy entendiendo
lo que nos estás queriendo compartir en este momento, un camino que uno de primerazo está tomando es a veces el significado del significado o el contenido que hay en P o el contenido que hay en Q, y ese no es el objetivo de este ejercicio. Pero tampoco es irse al otro lado de convertirlo solamente en cómo es el juego de los símbolos, sino de cuál es esa implicación o todo lo que indica la implicación P, entonces Q, si Q, entonces P. Para hacer el ejercicio precisamente de todo el seguimiento del antecedente consecuente como un ejercicio o una dinámica de racionalidad. Bien, el asunto es el siguiente. Aquí hubiéramos podido decir, mire, la regla del modus ponendo ponens es, tenemos una premisa P, tenemos una premisa Q. Tenemos dentro de esas premisas P y Q, tenemos una articulación entre P y Q de la siguiente forma. Si P, entonces Q. Y resulta que queremos construir una acción demostrativa de Q. Si tenemos una primera premisa, si P, entonces Q, resulta que en todo caso en el cual se presente P, por lo tanto se concluye que aparecerá Q. Es lo que acabo de hacer de estructura lógica. Sin ningún contenido, para no hacer ninguna interpretación. Esto que estoy haciendo es el núcleo, el tuétano de la estructura lógica. Entonces, ahora, que esto lo puedo aplicar en el lenguaje, que esto lo puedo aplicar en la acción vinculada con el lenguaje, claro. Pero entonces el diablillo de la interpretación de contenidos se mete allí si no tenemos claro la estructura lógica. ¿A qué se dedican los lógicos? A estudiar las estructuras a partir de estas leyes. Es eso, Astrid. Claro, pero entonces lo que yo, o sea, no es negando esto, sino adicionando que creo que es como algo que está en lo expresado por Russell, y es que tampoco es caer en el simbolismo por el simbolismo. Pero es que yo no estoy hablando aquí de símbolos. Yo estoy utilizando los símbolos para mostrar unas vinculaciones de relación. Por eso, entonces es el ejercicio de las implicaciones. Es totalmente cierto. Lo que él dice. Claro, lo que tú estás diciendo es correcto en relación a que lo clave no es la simbología, sino lo clave es lo que está representando la simbología como operación de razonamiento. Exacto. Sí, sí. O sea, eso es como lo que yo encontré como de resaltar en esa reflexión de Russell. No, muy bien, sí, estamos totalmente de acuerdo y así es. De hecho, Russell fue un maestro en todas estas áreas. Perfecto. No sé, sí, entonces, sí. Si quieren, pasemos al... Bueno, está bien. Pues me parece muy bueno ese ejercicio que estabas haciendo ahorita, Francisco, de poner en presentación, y que es algo que Armando también dijo en la tertulia anterior, como de el tablerito, de tener el tablerito y de poder mostrar las secciones. Ah, bueno, lo mostramos entonces, si les parece. Sí, sí, hagámoslo entonces, mostremos allí. Ya apareció, me imagino. Sí. ¿Listo? Sí, señor. Así es. Bueno. Vamos a ver, entonces, esta regla de inferencia se llama el modus tollendo tollens. Tiene este nombre en latino y se aplica también a las proposiciones condicionales. Es al igual que la primera, una proposición condicional. La primera ley o regla de inferencia del modus ponendo ponens es también una sobre proposiciones condicionales. Esta también lo es. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? En este caso, negando el consecuente, si uno niega el consecuente, en la otra es afirmar. Si uno en la otra es afirmar el antecedente, en esta es negar el consecuente. Se puede negar el antecedente de la condicional.
tenemos un si P, entonces Q. Y resulta que negamos el consecuente, o sea, negamos Q. Entonces no Q. Colocamos no Q. Por lo tanto, la conclusión, ¿cuál será? Si decimos inicialmente que si P, entonces Q, pero resulta que negamos Q. Por lo tanto, la conclusión será que no P. Porque la primera es si P, entonces Q. Y resulta que Q la estamos negando, por lo tanto también tenemos como conclusión que negar P. No sé si va siendo claro eso. La deducción siguiente es un ejemplo del uso del modus tollendo tollens. Entonces, yo veo que para las personas inicialmente como ayuda es mejor utilizar el lenguaje. Yo ahorita utilicé fue la estructura lógica, pero entonces vamos con el lenguaje para ayudar a entender. Premisa 1. Si tiene luz propia es P. Equivale a P, luz propia. Si tiene luz propia, entonces, aquí viene Q. El astro es una estrella. Recuerden, Q es el astro, es una estrella. Vamos con la siguiente premisa. Resulta que Q, es decir, el astro es una estrella, aquí no es. Entonces, el astro no es una estrella. Por lo tanto, la conclusión será no P. Es decir, por lo tanto, no tiene luz propia. ¿Ya la pillan? Sí. Entonces, ahora miremoslo aquí en esta estructura ya netamente lógica. Si P, entonces Q, pero resulta que negamos Q. Por lo tanto, la conclusión será negar P. Ese es el modus tollendo tollens. Es una regla de inferencia de proposiciones condicionales en las cuales se niega el consecuente. El consecuente, que es el tollendo, pues hace que se niegue el antecedente, que es el tollens. Por eso se llama así, modus tollendo tollens. Modus ya sabemos que es método. Entonces es el método de negando el consecuente, negamos el antecedente. Y quiero decir con esto que esta fue la base que tomó Karl Popper para establecer la filosofía del racionalismo crítico en su primera etapa, llamada el falsacionismo. Porque aquí está de antemano una vieja discusión que había iniciado David Hume acerca de el carácter de la no posibilidad de hacer inferencias inductivas para llegar a enunciados universales. Y que por lo tanto no podríamos, a partir de experiencias particulares, hacer enunciados universales. Por lo tanto, Popper, traduciendo esto aquí al siglo XX, para el caso de las teorías científicas, decía, las teorías científicas son universales, pero como no podemos llegar a las teorías universales a partir de ejemplos particulares, porque siempre vamos a encontrar la posibilidad de que haya un ejemplo particular que después niegue todo lo que se ha afirmado anteriormente. Por lo tanto, la única manera desde el punto de vista lógico es utilizando la regla del modus tollendo tollens, y es que tenemos un enunciado universal a partir de una teoría que se propone para explicar un fenómeno. ¿Cuál será el fenómeno? En este caso sería Q. Resulta que hacemos experimentos que son cruciales, tratando de demostrar que Q efectivamente no es. O sea, no es verificar, es totalmente de negar, de falsar. Si resulta que nunca podemos lograr o que no logramos hasta el momento falsar Q, por lo tanto se mantiene P. Pero si llegamos a falsarlo, entonces P no explica Q, porque ya hay al menos un caso en el cual eso no aplica. No sé si me he explicado claramente. Astrid, ¿cómo lo ves? ¿Está clara la explicación?
pues precisamente está otra vez con el tema de la implicación. Es correcto, es la implicación, sino que aquí es la negación del consecuente. En el caso de la investigación científica, cuando hay una teoría que explica determinado tipo de fenómeno, ¿qué es la explicación? Una relación de implicación. Eso es la explicación científica, una relación de implicación de una serie de condiciones y elementos sobre unas condiciones empíricas específicas. Una relación de condicionamiento ahí. Si resulta que tenemos un experimento que diseñamos para ver qué tan potente es el carácter explicativo que tiene esa teoría P, y resulta que nos encontramos que no aplica. ¿Por qué? Porque hemos buscado hacerle el quiebre a P y resulta que sí lo logramos hacer y hay un caso en el cual la consecuencia de Q no se da, por lo tanto tenemos que negar como conclusión que P explica ese tipo de fenómenos Q. Y eso es la falsación. Ese es nuestro amigo Popper, ¿no? Es correcto. Por ahí hay algunas cosas en el chat. Estela disculpándose porque estuvo un momento, luego se tuvo que retirar. Ya, perfecto, sí. Entonces, quiero que con esto ustedes observen cómo una regla de inferencia o una ley de inferencia, cómo influyó dentro de la historia de la filosofía de la ciencia del siglo XX de una manera tan fuerte que generó una tendencia que se conoció como el racionalismo crítico, que tuvo muchos adeptos, por lo menos entre las décadas de los años 30, 40, 50, 60, hasta los años 70, y ya a principios de los años 70, pues una serie de críticas mayores y un reemplazo de ese falsacionismo de Popper por la propuesta de Imre Lakatos sobre una forma más sofisticada a través de la llamada metodología de los programas de investigación. Pues lo que sí es, digamos, todo esto también se pueden hacer con demostraciones o hay todos unos procesos en las tablas de verdad que permiten ver de acuerdo al conector si es la disyunción o si es, que es lo que Armando estaba mencionando hace un momento. Pero eso no hace parte aquí de este ejercicio. Ese es otro tipo de ejercicio. Pero entonces eso significaría es un siguiente paso. Es otra manera de hacerlo y esa es muy proveniente de Wittgenstein, la construcción de tablas de verdad. Indudablemente uno puede hacer el ejercicio de las tablas de verdad utilizando las implicaciones. Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo. Y hay unas reglas ahí que te permiten en esa construcción determinar que si el enunciado, y ahí viene, que si el enunciado antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, entonces la conclusión será verdadera, pero para el caso tal, si el enunciado es tal, y así sucesivamente se construyen las tablas de verdad con el propósito de obtener los resultados posibles de la argumentación. En ese sentido, sí, aunque eso no lo estamos tocando acá, pero eso que tú dices, Astrid, es cierto. Creo que se van dando cuenta, esto tiene muchos ramales y muchas cosas, pero lo que yo he procurado acá es ir de a poco para que haya claridad lo más precisa posible de cada proceso de inferencia que estamos examinando. Y si se dan cuenta, solamente he metido dos para no generar mayor confusión. Porque abordando estas dos primeras sabemos que es de implicancia. Son dos que tienen que ver implicancia. Una afirmando el antecedente, que podemos afirmar el consecuente. Y la otra es negando el consecuente para negar el antecedente. Miren lo simple que resulta, pero también lo complejo que es para el entendimiento si uno lo suelta así nomás. Yo no sé, quisiera preguntarle a Armando si la explicación dada hasta el momento de las dos formas de razonamiento, los dos tipos de inferencia, son claras.
Sí, estoy en otra. No, indudablemente, es decir, lo tengo claro. Y estaba pensando cómo esto, y lo que tú acabas de decir, cómo en un momento, digamos, estos momentos del desarrollo de la ciencia, cómo se explica lógicamente, por ejemplo, a Popper y la falsación. Y estabas diciendo ahorita cómo a través de una nueva regla de inferencia llegamos al racionalismo crítico. Eso me parece súper interesante, porque casi que cada regla es un momento de la historia en el pensamiento. ¿Estoy mal? Sí, no, está muy bien. Y podríamos hacer algo como lo siguiente. Si a ustedes les parece, les comparto un poco acerca de el modus tollens con relación a la prueba de teorías científicas. No sé si les parezca. Sí, claro, eso fue por lo menos como de pronto hacer una contextualización. Es que digamos que, el ejercicio es muy positivo, muy interesante, pero descubrir cómo, digamos, de la práctica, ¿sí? O de los hechos, se llegó a una explicación teórica. Eso me parece súper bonito. Y estoy hablando muy moderno, súper bonito. Ya, perfecto. Bueno, esto lo trabajé hace ya varios años. Lo trabajé hace varios años, vamos a ver. Y Astrid me ayudó a hacer esto también, porque lo estuvimos trabajando. Podemos decirlo de la siguiente manera. El inductivismo como método de investigación parte de hechos. ¿Ustedes están viendo el texto que estoy leyendo? Sí, señor. Perfecto. Mucho mejor que sea así, porque ustedes van entendiendo mejor mientras ven y escuchan lo que voy diciendo, y pronto me detengo para hacer alguna otra explicación. El inductivismo como método de investigación parte de hechos empíricos irrefutables que poco a poco se constituyen en una estructura axiomática de afirmaciones deducidas, de las observaciones de las cuales se construyen enunciados particulares, que luego pasan a ser enunciados universales a través de supuestas inferencias lógicas. Estas inferencias se conjeturan como lógicas, conducen a la elaboración de hipótesis, leyes o teorías. Los enunciados anteriores fueron aceptados por los filósofos empiristas del positivismo del siglo XIX y los positivistas lógicos del siglo XX, como el método válido para el desarrollo y avance de las teorías en ciencia. Su punto de partida es la observación para la elaboración de teorías que para este caso se entienden como un conjunto de enunciados hipotéticos, entiéndase conjeturales, articulados lógica y semánticamente, que tienen como propósito describir, explicar, predecir, comprender y transformar, operar, instrumentar los fenómenos, entiéndase variables o factores, de un determinado sector del mundo real, tomados como objetos de investigación dentro de una ciencia o conjunto de ciencias puras o aplicadas, mediante observaciones sistemáticas, verificaciones, experimentos, contrastaciones empíricas, interpretaciones hermenéuticas, demostraciones racionales o desarrollos tecnológicos, pruebas de hipótesis o refutaciones experimentales, demostraciones racionalmente sometidas a crítica, diseños y desarrollos. Las teorías científicas están montadas en el lenguaje, es decir, en un sistema de comunicación estructurado que posee un contexto de uso, comunidades de investigadores de las diferentes ciencias y principios de combinación de orden formal, tanto en expresiones naturales como artificiales. Este sistema de comunicación estructurado tiene como base mínima los enunciados que se entienden como emisiones en una lengua particular con significado, entiéndase, con sentido, que puede ser verdadera o falsa con respecto a los fenómenos,
entiéndase estos como estados de cosas de un sector del mundo real. La articulación de los enunciados mediante las leyes de la lógica permite, junto con la unidad de significado, la inteligibilidad de las teorías dentro de las comunidades científicas. Como ustedes aquí se dan cuenta que voy diciendo, aquí sí ya en este tipo de análisis estamos metiendo el contenido de significado. Una teoría científica usualmente es una producción del intelecto humano con carácter provisional, cuyo propósito es proporcionar entendimiento adecuado de los fenómenos para solucionar un problema de orden formal o práctico. Yo creo que aquí hay un sonido de fondo, por favor, quien esté utilizando, apague su micrófono para que siga hablando de lo que está hablando y yo poder seguir haciendo la explicación. Continúo. Su función de la teoría científica, estamos hablando, es exponer el comportamiento de los fenómenos de manera explicativa, por causa eficiente y comprensiva, es decir, de ver cómo funciona y cómo se interpreta y por una causa final, hacia dónde tiende, hacia dónde va. Por lo tanto, su valoración se refiere, de una parte, a establecer la probabilidad de ocurrencia, y cuando hablamos de probabilidad de ocurrencia estamos hablando de probabilidad estadística de que el hecho acontezca, y por otra, a develar el significado e intencionalidad de tales fenómenos. Cuando estos significados e intencionalidades son posibles, cosa que es factible dentro del campo de las ciencias humanas y sociales. Lo anterior en razón a que los enunciados en ciencias físico-naturales y algunas veces las humanas y sociales tan solo pueden alcanzar grados continuos de probabilidad bajo límites de superior e inferior mediante investigaciones cuantitativas y logran comprensiones parciales e históricamente ubicadas en las ciencias humanas y sociales mediante investigaciones cualitativas. Ustedes se estarán preguntando en este momento, bueno, pero todo eso que está explicando teóricamente de filosofía de la ciencia, ¿cómo se vincula con el modus tollendo tollens? Hacia allá vamos. El hecho de que una predicción en ciencias físico-naturales sea observada de acuerdo a lo predicho en una teoría, no significa que pueda tomarse como prueba contundente, porque es un solo ejemplo, ya que el mismo resultado experimental puede haber ocurrido por motivos que nada tienen que ver con la teoría propuesta. De tal forma que si se toma el camino de la verificación empírica, que habíamos señalado al inicio, como suma de observaciones, como aplicación del principio de inducción, se requiere una sustentación lógica, es decir, de tipo deductivo para justificar dicha inducción. Esto siempre ha presentado problemas en las ciencias humanas y sociales por su dificultad de poder establecer leyes y teorías generales en tales ciencias. Con el propósito de resolver el problema de la inducción, en el cual se cuestiona si el resultado de la aplicación de métodos inductivos, es decir, que procedan de observaciones particulares para construir enunciados universales, produce conocimiento válido y verosímil, y si esto permite justificar lógica y metodológicamente las teorías científicas. Popper plantea en Logic der Forschung de 1934, pero fechada en 1935, esta es lógica de la investigación, el método de la falsación, y aquí es donde ya viene el modus tollendo tollens, el método de la falsación, en el cual una teoría es una hipótesis tentativa que requiere ser contrastada de forma rigurosa por medio de la observación y la experimentación. Entonces aquí la teoría se convierte en P, sería el P. En caso de que no supere las pruebas observacionales y experimentales, se elimina y se reemplaza por otra. Cuando dice aquí que en caso de que no supere las pruebas observacionales y experimentales, sería que se dé el caso de no Q. Si la teoría dice que P, entonces Q, pero las pruebas observacionales y experimentales dicen que no Q, es decir, porque no se da, entonces viene la conclusión, se elimina y reemplaza esta teoría P por otra.
Esto hace que la ciencia progrese gracias a las conjeturas y refutaciones de teoría, a fin de que solo sobrevivan las teorías que son más aptas. Aquí en estas ideas de Popper hay también una especie de darwinismo teórico, darwinismo metodológico. Popper considera que el método inductivo genera incoherencias al necesitar presentar un enunciado universal, y con ello reaparece el problema de tener que crear hipótesis auxiliares para lograr acomodar una teoría de acuerdo a los datos, y es por ello que para justificarlo necesita utilizar inferencias inductivas de orden superior aplicadas deductivamente para justificarlas de orden inferior. ¿Por qué explica esto Popper? Porque es que, de acuerdo con su planteamiento, las teorías de la ciencia son de carácter deductivo. Entonces, muy difícilmente uno puede justificar un método inductivo para un edificio de teorías que son de carácter deductivo. Aspecto que deja sin bases a la inducción al intentar un fundamento en la experiencia a través de una regresión infinita. Vamos a explicar eso de la regresión infinita en la justificación de la inducción como método posible de hacer ciencia, que es partir nuevamente de observaciones particulares para lograr hacer enunciados universales de teoría. De esta manera no existe para Popper algo que pueda llamarse inducción. Otra manera de decirlo es como lo señala directamente Popper. Aquí trataré de hacer la explicación lo más posible porque Popper en un principio no se caracterizó por ser suficientemente claro, pero yo intenté aquí acomodarlo de tal manera que pudiese ser muy explícito. Dice Popper, a partir de la obra de Hume, debería haberse visto claramente que aparece con facilidad incoherencias cuando se admite el principio de inducción, y también que difícilmente puede evitarse, si es que esto es una cosa que sea posible, ya que a su vez el principio de inducción tiene que ser un enunciado universal, porque no pudiera ser para una ciencia que es deductiva que el principio con el cual se construyen las teorías universales no fuera un enunciado también metodológicamente universal. Así pues, si intentamos afirmar que sabemos por experiencia que es verdadero este principio, reaparecen de nuevo justamente los mismos problemas que motivaron la introducción de este principio. Para justificarlos tenemos que utilizar nuevas inferencias inductivas, porque la inducción dice que la sumatoria de experiencias es la que permite generar un enunciado universal. ¿Y cómo yo puedo justificar el método inductivo si no es a través de múltiples experiencias para decir que el método inductivo es un método que permite construir enunciados universales a partir de experiencias inductivas? Entonces tengo que hacer más experiencias inductivas para seguir sosteniendo el principio inductivo como si fuese un enunciado universal. Para justificar estas, hemos de suponer un principio de inducción de orden superior para justificar el inmediatamente anterior, y así sucesivamente. Por lo tanto, cae por su base el intento de fundamentar el principio de inducción en la experiencia, ya que lleva inevitablemente a una regresión infinita, porque siempre habrá entonces el siguiente enunciado para justificar el anterior. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la inducción no es una naturaleza de tipo universal, sino es de tipo particular, y que dice que su propia sumatoria de experiencias es la que permite construir enunciados universales. Es totalmente una contradicción, un contrasentido dentro de sí mismo. Esto es lo que acusó inicialmente Hume, aunque Hume no lo señaló con, digamos, con esta forma técnica que la plantea Popper y que yo trato aquí de desglosar. Pues bien, así fue que Popper propuso el criterio de demarcación en la ciencia. Es demarcación, es poner límites, poner fronteras, el cual establece como su norma a la falsabilidad, la cual solo es posible realizar sobre enunciados sintéticos. Vamos a ver, es decir, sobre hipótesis con pretensión científica para contrastar empíricamente y que son de carácter universal. Esto es, que por medio de inferencias puramente deductivas, al utilizar el modus tollendo tollens, se establece una teoría T de la cual se deducen consecuencias de la misma en la forma de consecuencia 1, consecuencia 2,
consecuencia 3, etcétera, etcétera, consecuencia n. Tales consecuencias que en el caso del modus tollens que conocemos equivale a la premisa Q, para que se entienda. Tales consecuencias han de ser contrastadas de forma empírica, donde la contrastación es la posibilidad de refutar T, o sea, lo que llamábamos inicialmente P. Si los datos empíricos no coinciden con las predicciones obtenidas deductivamente a partir de T, entonces vamos a encontrar que T tiene que ser negada. ¿Por qué? Porque los datos empíricos están negando esa relación de implicancia entre T con C, cualquier sea la C. Porque el enunciado sería, si T, entonces C. Buscamos probar que no se da C. Ahí no vamos a verificar, sino a probar que no. Si encontramos un solo caso en que no se da C, por lo tanto tenemos que negar T. No sé si estoy siendo claro ahí, si me están entendiendo. Es como si P, entonces Q, no Q, por lo tanto no P. Aquí sería, si T, entonces C. Si no C, por lo tanto no T. Y esta sería la manera de sostener la teoría. Uno dice, pero ¿cómo es esta forma retorcida de hacer las cosas? ¿Es buscarle el quiebre a la teoría? Sí, señores, es buscarle el quiebre, pero no haciéndole trampa. No es haciéndole trampa, es justamente teniendo unas reglas muy ordenadas, metodológicamente hablando, de investigación, de tal manera que las pruebas empíricas muestren que teniendo en cuenta unos estándares de comportamiento lógico, metodológico, teórico y empírico, justamente se logra obtener un caso en el cual la teoría T no puede explicar esas consecuencias de la cual dice que se podrían desprender de esa teoría T. Como no es posible verificar de forma empírica todas las hipótesis, como sería para el caso de la inducción, pues su número es infinito, entonces lo que se hace es contrastarlas en procura de su falsación. Esto ya lo estaba explicando. Asunto que se resuelve con el modus tollendo-tollens convertido en método de investigación descrito de la siguiente forma, que conocemos. Si P, entonces Q, y resulta que encontramos un no Q, por lo tanto no P explica Q. Es básicamente eso. En la cual su derivación metodológica y epistemológica como método científico de contrastación se puede ver así. Si la teoría T explica o predice la ocurrencia de los hechos H, como tenemos en 1, T entonces H, y si los hechos H no ocurren en las pruebas o experimentación como explica o predice la teoría T, es decir, el enunciado 2, como ustedes lo pueden observar acá, es decir, los hechos no son ciertos, no se dan, por lo tanto vamos a obtener una conclusión, que T no explica los hechos H. Por lo tanto, la teoría T no explica ni predice los hechos H. Los dos primeros enunciados, el 1 y el 2, que tenemos acá, son las premisas del razonamiento. La línea separadora señala que ha ocurrido una deducción, una derivación lógica. El tercer enunciado que tenemos acá es la conclusión, es decir, el resultado de la deducción, que es precisamente la no certeza de T. Creo que ustedes se van dando cuenta aquí cómo, de una manera ingeniosa, Popper trajo esta ley de inferencia de la lógica, el modus tollendo-tollens, para colocarlo al servicio de la práctica científica y proporcionarle a los científicos, y por supuesto también a los filósofos de la ciencia, una manera de poderse acercar para hacer una prueba de teoría desde el punto de vista deductivo. Esto indica la asimetría entre enunciados universales y particulares. Desde el punto de vista de las propiedades lógicas del condicional presentado en el 1, el condicional lo tenemos ahí, las propiedades de H, es la hipótesis que sustenta el criterio de universalidad con respecto al enunciado particular que se muestra en H, donde tal hipótesis,
enunciado universal de la forma T, entonces H, es falsable si existe un enunciado observacional o un conjunto de enunciados observacionales lógicamente posibles, enunciados que se niegan como no H, que sean incompatibles con dicha hipótesis, que es lo presentado en H, o sea, los hechos. Pues no suceden como pretende señalar el enunciado universal de la teoría T. Cuando esto acontece, queda falsado ese enunciado de la teoría T. Una teoría o una ley científica válida es falsable justamente porque hace afirmaciones definidas acerca del mundo. Cuanto mayor sea el número de teorías conjeturadas que se enfrenten a la realidad del mundo y cuantas más abstractas sean esas conjeturas, más oportunidades habrán de hacer importantes avances en la ciencia. Esto evita la proliferación de hipótesis especulativas porque las teorías que sean descripciones inadecuadas del mundo y de poco potencial abarcador pueden ser eliminadas drásticamente como resultado de su refutación en la observación o en otras pruebas. Es decir, el campo de lo empírico lo rompen. Y aquí quiero decir algo con respecto a la historia de la filosofía de la ciencia del siglo XX. Esta manera de presentar las cosas por parte de Popper hizo que miembros, por ejemplo, de la llamada Escuela de Frankfurt colocaran en el mismo saco tanto a los empiristas y verificacionistas del positivismo lógico como a los del racionalismo crítico en una misma bolsa y llama a los dos, los llama positivistas. Yo siento que allí hay una diferencia que es un poco, ¿cómo diría? Tosca. Es tosca y falta de discernimiento, porque uno de todas maneras encuentra que el verificacionismo del empirismo lógico, ese verificacionismo que intenta hacer un verificacionismo con una causalidad probabilística, no tiene una relación directa con esta otra parte del falsacionismo popperiano. Entonces, en ese sentido, yo veo también un asunto como brusco, ignorante o pesado que se hace desde estas perspectivas de la Escuela de Frankfurt y algunas visiones marxistoides en relación con la teoría de la ciencia, donde mezclan estas peras con estas manzanas. Y realmente, a pesar de que las dos se apoyan en la evidencia empírica, la una es evidencia empírica positiva, pero la otra es evidencia empírica negativa. Entonces, eso quería como para que lo tengan en cuenta con suma claridad y que pues sobre esto es que se ha construido la ciencia del siglo XX. Ahora bien, teniendo en cuenta el análisis del razonamiento lógico propio del modus tollendo tollens, que yo creo que ahora sí ya se lo saben bien de memoria, a continuación se presenta el procedimiento para contrastar las teorías deductivamente, porque para ello es necesario tener en cuenta los siguientes criterios. Yo ya se los había mencionado. Hay unos criterios lógicos. Se refiere a las condiciones de coherencia, es decir, que haya una similitud de origen de la consistencia operativa del razonamiento en el desarrollo teórico dentro de la investigación. Las condiciones de coherencia señalan que dentro del conjunto de enunciados de la teoría, los cuales aparecen como conjuntos de afirmaciones deducibles y o deducidas, los enunciados que se derivan en la conclusión de los razonamientos no deben ser contradictorios entre sí. Y por otra parte, las conclusiones de la teoría deben ser bien deducidas. Esto implica la estructura interna, el carácter lógico de la estructura interna de la teoría. Las condiciones de consistencia indican que cada teoría científica debe tener en su estructura deductiva el rigor del procedimiento lógico basado en el conjunto de las reglas de inferencia deductiva, que aquí no es solamente al interior de la teoría, no solamente las que hemos conocido, sino hay otras reglas que están allí que en próximas tertulias estaremos examinando. Basado en el conjunto de reglas de inferencia deductiva. Esto quiere decir que se supone a la teoría científica como una estructura jerárquica de enunciados, la cual tiene entre sí una organización de tal manera de que los enunciados fundamentales, los considerados evidentes por sí mismos, es decir, los axiomáticos se derivan, deducen enunciados en niveles de menor generalidad y categorización, y a su vez, dentro de estos enunciados subordinados,
se dan otras deducciones entre sí. Todas estas deducciones deben tener fundamento en las reglas de inferencia deductiva, que son las que estamos abordando en esa época. Esos son los criterios lógicos que debe tener el investigador en la aplicación del método del modus tollendo tollens en investigación científica. Ahora, en los criterios teóricos. Los criterios teóricos están relacionados con la exigencia de comparar la teoría propuesta para explicar o predecir el conjunto de fenómenos objeto de investigación, los hechos o la relación de eventos que están contenidos en la teoría y que están en vinculación con otras teorías ya existentes. Esto en los casos de que sea una teoría nueva. En dicha comparación es necesario ver con ojo crítico el poder explicativo o predictivo de las distintas teorías existentes sobre el mismo tópico, sobre el mismo conjunto de hechos. De la misma manera deben verse posibles relaciones interteóricas con el propósito de fusionar teorías que les sean complementarias, porque las teorías no aparecen solas. Hay veces que existen más de una teoría que están compitiendo para explicar de la mejor manera un determinado conjunto de hechos o fenómenos. También se refiere este análisis de los criterios teóricos a la articulación de significado de los contenidos de las hipótesis, que hay algunas hipótesis que son adicionales a una teoría central, llamadas hipótesis ad hoc, que están fusionadas con una teoría ya existente y que sirven para darle mayor potencia a la teoría que está bajo prueba y que requiere un esfuerzo teórico para poder dar mejor explicación de los hechos. Esto implica una especie de tejido teórico que hay que hacer entre teorías ya existentes y la nueva teoría. Teniendo en cuenta estos criterios teóricos más los criterios lógicos, vamos a mirar el criterio metodológico de contrastación. Y este es clave. Tienen que ver con las prescripciones procedimentales de la investigación y con las explicaciones o predicciones sobre los resultados del estudio. En el caso de las prescripciones, es decir, lo que se debe hacer, se deben establecer las condiciones en las cuales se hace la observación o el experimento. En otras palabras, es la posibilidad de contrastar la teoría mediante mediciones, observaciones, experimentos, aplicaciones de la teoría. Las explicaciones científicas de un fenómeno responden a la pregunta ¿cómo es que este sucede? Porque la ciencia lo que hace es decir cómo funciona el mundo. Y también pues se refiere a fenómenos ya sucedidos. Las predicciones están vinculadas con la anticipación, con fenómenos que aún no han ocurrido, pero que están en la posibilidad de que ocurran en la medida en que hay unas condiciones, de acuerdo con los enunciados que señala la teoría, y de los resultados de observaciones previas. Esto se hace a través del sistema de deducciones que está relacionado con los criterios lógicos que ya señalé y los criterios teóricos también que se mencionaron. Las predicciones se manifiestan como enunciados referidos a los hechos, enunciados que son originados en la deducción a partir de la teoría que está siendo puesta a prueba. A estos enunciados se llamarán, aquí los llamaremos E1, que son enunciados de teoría. Ahora vamos a ver el último de los elementos que son los criterios empíricos de contrastación que permiten poner a prueba el método de trabajo utilizando el modus tollendo tollens en investigación científica mediante la falsación que utiliza el modus tollendo tollens. Los criterios empíricos de contrastación. Estos criterios no son cosas, ni tampoco son datos. Los hechos son datos interpretados a la luz de la teoría, porque no hay hechos que no estén relacionados con teoría, dice Popper. Toda concepción que tenga la gente sobre un hecho está basado en una elaboración teórica. Ahora en ciencia eso tiene mayor peso, por supuesto. Ningún enunciado que se plantee sobre un conjunto de hechos está exento de teoría. Y aquí, por ejemplo, este es un argumento que se le puede señalar a Ian Hacking cuando habla acerca de los entes empíricos, los entes existenciales en investigación científica. Estos entes obedecen a que hay unas preteorizaciones, pero bueno, esa es otra discusión, sino que ahorita me acordé. Estos criterios empíricos
de contrastación implican los diseños de la investigación, los cuales deben producir los métodos que establecen las condiciones procedimentales, entiéndase, metodológicas, que prescribe la teoría puesta a prueba. Hay que tener en cuenta, una teoría prescribe también una manera de cómo ser contrastada. Las observaciones, experimentos y aplicaciones de la teoría deben darle la palabra aquí a los hechos y a su registro, por supuesto. Es de aquí de donde salen los enunciados referidos a los hechos. Esos enunciados aquí los vamos a llamar E2. Recuerden que en la teoría los llamamos los enunciados de teoría, los llamamos E1. En la contrastación vamos a obtener otros enunciados, que son los E2, que al final de cuentas es lo mismo que llamamos los datos. Los datos que se registran se obtienen. De acuerdo con lo anterior, contrastar empíricamente una teoría a partir del modus tollendo-tollens es comparar E1 con E2. Entiéndase, significa que los enunciados explicativos o predictivos derivados de la teoría se comparan con los enunciados referidos a los hechos que se dieron en la experimentación, es decir, con los registros de la experimentación. Y puede ocurrir lo siguiente, y aquí es donde viene la parte de si se da Q o no Q en el enunciado del modus tollendo-tollens. Si vemos P, entonces Q, no P. Puede ocurrir que los enunciados sobre los hechos, es decir, los registros que se obtuvieron en la contrastación, contradigan los enunciados de la teoría, o sea, AE1. Si esto sucede, entonces es necesario pensar y buscar posibles fuentes de error, tales como, que pueden darse, del observador, es decir, del investigador en observación, en el instrumental utilizado por ser insuficiente, no preciso o no muy sensible, y esto pues afecta la validez y la confiabilidad de la observación. También ver si hay fuente de error en los aspectos del diseño metódico del estudio o en las predicciones de la teoría, si hubo algún error teórico en las predicciones, o en las prescripciones procedimentales metodológicas de la investigación, o en los criterios lógicos de la teoría. Observen que es supremamente riguroso este examen para ver si inicialmente esta no coincidencia obedece a esos errores. Pero si todo eso pasa, si no existen estas fuentes de error, es decir, si estas no se encuentran, entonces se puede decir que la teoría ha sido falsada. Y entonces podemos decir acá que se aplica el modus tollendo-tollens, porque si P, entonces Q, pero encontramos que los enunciados sobre los hechos contrastados me dieron que no se da Q como lo preveía la teoría, por lo tanto la teoría es falsa, es no P. Y aquí se está mostrando pues el método del modus tollendo-tollens. Ello significa que la teoría que estaba siendo puesta a prueba fue refutada, pues se encontró un caso en el cual no aconteció lo que ella predecía. Aquí se aplica lo explicado en el razonamiento del modus tollendo-tollens, como existe un caso en el cual la teoría no funciona ni es explicativa, ni descriptiva, ni predictivamente, entonces se puede afirmar que la teoría es falsa, es errónea, es decir, no es sostenible para explicar o predecir los fenómenos a los que se refiere. Ojo, también puede ocurrir que los enunciados sobre los hechos coinciden con los enunciados de la teoría. O sea que E2 coincide con E1. Habiendo tenido en cuenta cualquiera de los errores susceptibles de cometer y que no se cometieron, en tal caso se puede afirmar que todos los hechos actualmente observados, E2, confirman todas las explicaciones o predicciones E1 actualmente deducibles por la teoría. Es decir, la teoría ha sido corroborada empíricamente. Mire que aquí no estamos diciendo verificada porque no hay verificación, porque no es inductiva. No se dice comprobada porque siempre habrá la posibilidad de ser falsada. Pero hasta el momento ha sido corroborada empíricamente hasta el momento, yo decía. Esto significa que la teoría no es falsa, pero no por ello podrá decirse que es verdadera.
pues puede acontecer que aparezca un caso en el futuro que ella no pueda predecir o dar cuenta de ese caso. Por tal razón, se dice que la teoría es verosímil y que hasta ahora es la mejor, es la que mejor da cuenta o explicación de los hechos. En otras palabras, se acepta provisionalmente. Entonces, este modelo que acabo de presentar, Popper lo tuvo en cuenta principalmente para el caso de las ciencias físico-naturales. Y dicha propuesta, pues, recibió muchas críticas y contracríticas, eh, que por supuesto en el desarrollo de el texto donde yo desarrollé junto con Astrid este proceso, pues se plantean para decir que en el caso de las ciencias humanas y sociales es más complicado. Pero con ello, pues he tratado de demostrar cómo el modus tollendo tollens perfectamente es una aplicación para el caso de del modus tollendo tollens como regla de inferencia, aquí aplicado a una visión de teoría de la ciencia como ha sido la del racionalismo crítico. Cabe decir que esa manera de explicar la forma de hacer ciencia fue refutada y fue criticada, por un lado, por los mismos miembros del empirismo lógico, pero también por los propios alumnos de Popper. Estamos hablando de Paul Feyerabend, estamos hablando también de Imre Lakatos. Las controversias que tuvo Popper con miembros del Círculo de Viena, pues se conocen desde los años 20, indudablemente, donde había una serie de contradicciones y opuestos. Pero aquí lo importante es ver cómo esta regla de inferencia del modus tollendo tollens tuvo una vinculación significativa en el desarrollo de la teoría de la ciencia y esta forma de inferencia lógica modus tollendo tollens. Con ello, pues cierro la explicación. Excelente para poderlo, pues, entender con mayor amplitud. Y en ese sentido, yo no sé si lo que Francisco, sobre todo en la última parte que estuvo explicando, le aclara a la pregunta que hizo Luis. Luis, ¿qué consideras? Bueno, de todas maneras la dejó escrita en el chat si es que pronto tiene problemas con... Sí, dice así porque vale la pena pues tenerla en cuenta. No puede suceder que H sea mal formulada, es decir, los hechos sean mal formulados desde el principio, porque si T es anterior a los hechos y no se ha construido con base en la práctica o la experiencia, podría darse. Por supuesto que se puede dar, pero justamente este tipo de observación se hace cuando se examinan los criterios teóricos. Como mencioné, hay criterios lógicos, criterios teóricos, criterios metodológicos y criterios empíricos. En el examen de los criterios teóricos, yo señalaba allí cómo se hace la contrastación interna del carácter deductivo, el carácter deductivo entre los enunciados de la teoría para llegar a E sub 2. Pero también se arropa con posibles hipótesis ad hoc provenientes de otras teorías. En este caso, siempre hay una evidencia empírica subyacente que no está sistematizada, pero que logra permitir al investigador hacer el lanzamiento de la teoría como si fuese una red, así lo planteaba Popper. Y lo que sucede es que hasta que está en ese momento, pues no puede ser una teoría científica, sino sigue siendo una hipótesis explicativa que tiene que ser contrastada. Entre más veces pueda ser sostenida la teoría, es decir, que no logre ser falsada, tiene un mayor potencial explicativo y es mucho más verosímil. Ese es el carácter de la potencia explicativa en el racionalismo crítico de Popper. Creo que hay unos enunciados ahí. Pues Luis lo que dice es que solo se sabe cuando se Sí, pero es que no, el término valida aquí no es correcto. El término aquí se contrasta. La contrastación es
la puesta a prueba de la teoría a través del experimento o la observación. Y en este caso tiene dos posibilidades: que sea corroborada, es decir, que los enunciados sobre los hechos que dice la teoría coincidan con los enunciados sobre los hechos que se hicieron en los registros de la experiencia empírica, digamos de la observación empírica. Si coinciden, entonces se corrobora la teoría, pero no se valida, se corrobora. Ahora bien, que como asumen válida la explicación dentro de la comunidad científica, de acuerdo, pero la teoría nunca se valida, se corrobora en esta perspectiva. Y aquí pues yo soy muy cuidadoso porque no voy a universalizar los términos, porque, por ejemplo, el término corroboración dentro del positivismo lógico no cabría, no cabría totalmente. En algunas versiones del empirismo lógico, ya después de los años 50, pueden haber algunas semejanzas, pero ya había, llamémoslo así, una serie de problemas que tenía la visión empirista lógica norteamericana, derivada del Círculo de Viena, que hace que se derrumbe. Y con los aportes de Popper, pues también, pero viene después toda esa crítica que se manifiesta justamente en el Congreso de Urbana de 1969, donde definitivamente todo el modelo, tanto del positivismo, perdón, del empirismo lógico, como del racionalismo crítico, dejan de tener sentido, habida cuenta de toda la propuesta historicista, por un lado de Kuhn, y por el otro lado las propuestas que venían haciendo ya Feyerabend, por supuesto Hanson, también Lakatos y otros miembros de las nuevas generaciones derivadas de los maestros del Círculo de Viena y por supuesto de los seguidores posteriores de Popper, que hicieron una transformación de la filosofía de la ciencia, y esto pues hace que tanto la posición heredada como el empirismo lógico se derrumben, y eso pues está en ese libro que yo les he compartido a ustedes sobre la estructura de las teorías científicas, que fue la compilación de ese Congreso de Urbana de 1969, escrito por Frédéric Suppé. Pues creo que ha Sí, por sido, aquí acabo de ver, dice, contrastar para corroborar, es excelente, es preciso eso. Eso es preciso. creo que ha habido como muy, o sea, suficiente ilustración de cómo a partir de estas dos, el modus ponens y el modus tollendo, nos permiten entonces ver un sentido de aplicabilidad en el contexto de la investigación científica, tomando en cuenta la visión de Popper, por ejemplo. Sí, hay una cosa que quiero seguir diciendo, no, creo que no es perdido el tiempo señalarlo, y es que el siguiente documento va a seguir siendo la misma base del documento que les he enviado, pero con otra adición. No les quiero enviar todas las reglas de inferencia, porque eso se vuelve un caldo, un San Benito, una mezcla confusa, y yo lo que quiero es que vayamos de a poco, así como hoy hemos tocado solamente estas dos reglas de inferencia, y observen que nos ha llevado tiempo. Cada una nos ha llevado cerca de una hora de su examen para por lo menos entender la base. Entonces, yo recomendaría siempre volver a ver, por ejemplo, este tipo de tertulias, volverlas a ver, porque son como más técnicas, y entonces hay ciertas cosas que hay que recoger. Respetuosamente les invitaría a eso. Creo que esto le puede ser muy útil a sus estudiantes, eh, para, para amplificar pues ciertas ideas que puedan trabajar con ellos. Y en la siguiente tertulia enviaré unas dos más reglas de inferencia para explicar lo que viene. Y creo que se van dando cuenta que todo lo que se está montando aquí tiene que ver con cosas que se vieron al principio. Por eso es una secuencia bien interesante la lectura de todo el documento, porque cada cosa que viene después tiene que ver con la que viene primero. Y en esto se basa lo que es el encadenamiento lógico para las explicaciones en términos de teoría. No sé si alguno de los colegas tiene un comentario como para poder hacer el cierre.
o algo que les sigue generando inquietud. Yo veo titilar el micrófono de Luis Hernando. Es que él pone dos, recuerda que él tiene dos Sí, entradas. sí, sí. Pues ojalá que pudiera. Hola Luis Hernando. Estás escuchando bien, pero puedes hablar. Ya. No. Ojalá que puedas en las próximas resolver tu problema de micrófono y que puedas compartir con nosotros. Sí, entonces por eso lo ha hecho por medio del chat. Listo, entendido, Luis Hernando, muchas gracias. Pero espero que todo esto sea de utilidad para todos, porque nos toca a todos en nuestras áreas de desempeño, incluso para la vida personal, porque deseamos que en la medida en que tengamos mejor información sobre procedimientos de lógica, eso nos ayuda a ordenar mejor el techo, es decir, la cabeza. Bueno, pues entiendo que ante la ausencia de otro comentario, no sé, o Armando, vi que también, un momento, si quiere... No, yo pues para agradecerle a Francisco esta magnífica exposición sobre cómo se fueron aplicando estas teorías, estas reglas de diferencia en la ciencia. Eso me parece pero muy interesante. Y bueno, queda uno como con la sensación de que la aplicación, pues simplemente hay que comenzar como a buscar cómo es que se va construyendo la mente, o se va construyendo dentro de la mente estas reglas con las cuales uno puede de alguna forma pues ordenar muchas cosas. Hasta ordenar la incertidumbre, diría yo. Eso, y gracias también a ti, Astrid, y a Estela y a Luis por las participaciones. Bueno, pues como siempre muy productiva, muy interesante la tertulia. Gracias, Francisco, por la precisión y la aclaración de aspectos sobre los cuales de pronto estamos haciendo el comienzo algunas generalizaciones que no dan o no venían al caso. Y creo que esto también nos va ayudando a poder como generar en nosotros mismos ideas sobre cómo escribir o hacer otros documentos. Gracias, Astrid, por la palabra. Yo voy a querer insistir en algo que he sido reiterativo a lo largo de más de 50 tertulias, y es el hecho de que todo conocimiento que estamos abordando en ciencia, en filosofía de la ciencia, tiene que estar muy de la mano con nuestra comprensión de la historia general de la civilización y la historia de las ideas científicas, la historia de la ciencia, la historia de la filosofía de la ciencia. Porque es justamente en el marco de la historia donde podemos tener una comprensión más precisa y cabal acerca del significado de muchos de los elementos de los conocimientos que aquí estamos trabajando. Entonces, en la medida en que podamos tener más conocimiento de la historia universal, de la historia continental o en la historia de las culturas, va a ser mucho mejor para nosotros la comprensión de cada uno de los contenidos de los temas que aquí tratamos. Era básicamente eso, Astrid. Muchas gracias. Bueno, pues entonces muchas gracias a todos los que hoy estuvieron presentes en la tertulia. Les pedimos que por favor en la próxima sesión en lo posible seamos puntuales. Eso nos ayuda también a tener un orden en nuestro ejercicio del que venimos desarrollando en la tertulia, dado que pues la espera siempre son promedio máximo así 10 minutos y pues hoy fue un poco más tarde. La idea es que eso también nos permita ser organizados, ¿listo? Y que nos ayude pues a ir haciendo que estos aprendizajes sean también aplicados a la vida práctica y a la vida misma del grupo de estudio. Entonces, un abrazo, voy a parar la grabación. Muchas gracias. De tal manera que ustedes, como bien saben, entonces